La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido, jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era... Bueno, los que estén interesados en ver nuevamente o que no hayan visto completa la entrevista que le hizo nuestra compañera Edith Febles a Antonio Espaillá, pueden verla cuando gusten o compartirla. Está en nuestro canal de YouTube, El Día RD. Usted pone El Día, si no le sale, pone El Día RD. Usted va en YouTube, El Día RD, y ahí está completita. Ya tiene casi 687,000, acabo de ver, reproducciones. Bueno, ahí está, bastante interesante. Como les anunciaba anteriormente, nosotros hoy vamos a hablar a propósito del 60 aniversario de la gesta de abril de 1965, con una persona que estuvo allí, que fue de lo que se jugó la vida, que fue de lo que luchó, de lo que combatió. Él es Andrés Dirochier Montaz. Muy buenos días, don Andrés. Muy buenos días, don Germán. Querida Gracias. Indira, un saludo Gracias. a Edith, donde quiera que esté. A Edith, no, ya está viendo ahora usted. Quiero agradecer Gracias al por la doctor. invitación y los felicito porque ustedes son excelentes en este programa. Son una gracias. maestría. ¿Qué va? Yo sé, Aprendiendo de Uchi un poquito. Ustedes se manejan muy Muchas bien. gracias, Andrés. Vamos a comenzar. ¿Quiénes fueron los hombres rana? Los A ver. hombres rana fuimos aquellas personas que en la época del jefe de Trujillo, alguien le llevó la idea a Trujillo sobre lo que fueron los hombres ranas de Italia. Como Trujillo tenía un conflicto con el presidente Rómulo Betancourt De Venezuela. de Venezuela, entonces le vendió la idea que preparásemos un grupo de hombres ranas para ir a hacer un atentado a Rómulo Betancourt y a los pozos petroleros de Venezuela. ¿Por qué se llamaban hombres rana? Porque nosotros éramos hombres de aire, mar y tierra. Wow. Entonces, para hacer algunas operaciones nosotros teníamos que ranearnos por debajo, que si yo no tengo ese entrenamiento de los hombres rana, cuando tuve la oportunidad de sacar el cadáver de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Vamos a hablar más adelante ¿Y cómo? Pero yo quiero decirle algo, y es lo siguiente. Abril, como yo le llamo histórico, abril heroico, representó para la República Dominicana la osadía de los hombres de aquella época. Representó la vergüenza, el honor y el decoro de la República Dominicana. Porque abril se compara, es la síntesis de lo que fue la restauración de la independencia nacional, Primera República, la restauración de la República, Segunda República, lo que fue la intervención yanqui de 1916, en Haití fue en 1915, y se proclamó
en esa época, igual que la Primera República, Segunda República, Tercera República, y en abril, una vez se desocuparon los invasores americanos, yanquis, la República se proclamó la Cuarta República. O sea que nosotros tenemos el orgullo de tener la Cuarta República, producto de las luchas armadas que hemos tenido en favor de esa patria. De Sí, esa señor. bandera. Ahora que Aparte. usted comenta sobre ese cuerpo de hombres que también apoyó a esa gesta histórica de abril de 1965, usted mencionaba algo sobre el entrenamiento y me Sí. llama poderosamente la atención el cómo se entrenaban ustedes para poder desempeñarse en diferentes A nosotros ambientes. nos llamaban hombres comando, porque teníamos un entrenamiento que en Latinoamérica y todavía en Estados Unidos no había un cuerpo élite de la calidad de nosotros. Nosotros éramos hombres, como les decía, aire, mar y tierra. Teníamos que utilizar todas las armas convencionales que había en la época. Aprendimos a manejar desde un bulldozer hasta un Gredal, una patana, un carro de asalto, un tanque. Nos daban práctica en un helicóptero, nos lanzábamos paracaídas. O sea que nosotros... Eso que vemos en la película, ese entrenamiento de hombres Sí, así. exactamente. Ustedes eran de la Marina de Guerra, ¿verdad que sí? Nosotros éramos, sí, de la Marina. Yo fui de la Marina y ingresé a la escuela de hombres rana en segundo grupo, porque el primer grupo mío fue entrenado para ir a Venezuela a hacer el atentado a Robo Robo Betancourt. Betancourt. Pero se decidió de eso porque Trujillo llegó, lo orientaron, como tenía problemas ya en esa época con la muerte de la Mirabal. No, previamente, antes de eso. Pero llegaban los americanos, los presionaron y le pidieron que cuidado con el atentado que pensaba hacerle, porque la CIA estaba investigando Siguiendo los todo pasos. eso. Diroche, ¿qué lleva a un grupo de militares que eran de la élite, de la crema de la la tiranía trujillista? ¿Qué los lleva a involucrarse del lado constitucionalista? ¿Qué los motivó? ¿Y qué Mire, edad tenía usted para ese tiempo? Como le decía ahorita, nosotros fuimos entrenados por 7, entre ellos italianos, 5 italianos. Ilio Capocci estaba ahí. Elio Capozzi, Enzo Lobato, Massimo Gorki, Oroncini, eran 5 italianos y 2 Mamoru Matsunaga, que era Ese japonés, Moro Matsunaga, el del... Oh. fue entrenador de nosotros, el papá, El papá del actual. Sí, y de la Helio, también había otro llamado Helio, que era karate y defensa personal. Nosotros sabíamos de judo, karate, defensa. Nosotros peleábamos contra 3 hombres. ¿Cómo? Wow. Nosotros peleábamos contra 3 hombres. ¿Y qué lo motivó? Digamos, ustedes vienen ahí, están entrenados para defender a un tirano, Sí, pero luego, ¿cómo pasan a del lado del pueblo? ¿Cómo? fíjense, nosotros tuvimos una disciplina y además un comandante que siempre estuvo al pie del cañón, como yo decíamos. Yo digo que yo estoy al pie del cañón con el fusil sobado y el dedo en el gatillo. entonces Lo nosotros, mío es literal, ¿eh? Lo mío, digo, literal no es pero figurado. estoy en la práctica. Ah, Yo ok, en la estoy práctica preparado usted sí. para cualquier cosa, porque yo veo a diario las cosas que están sucediendo en este país y yo creo que hay que volver a tirar tiros aquí. ¿Usted cree eso? Lamentablemente, Wow. Ojalá que las no. guerras son traumáticas, Sí. las guerras son frustratorias, pero son necesarias. Porque si nosotros no hubiésemos tenido la guerra de abril, esa epopeya heroica de abril, hoy, por lo menos a largo plazo, nosotros no tuviésemos... Pero Diroche, usted no me ha respondido por qué se ¿Por fueron qué? del lado del pueblo Bueno, nosotros y no tuvimos una defendieron disciplina. a los golpistas. Entonces, en la medida que teníamos también una disciplina y una orientación de guerra, de lucha, en la mayoría de nosotros existía cierta confiabilidad. Y Confianza, mucha conversábamos. confianza. A Aníbal López, por ejemplo, que le decían Catorcita, que murió lamentablemente, era del 14 de julio cuando ingresó a la Marina. Ok, estamos infiltrados. Uno que había de Salcedo, le decíamos Conuco, dice La Tejada, y algunos otros de por allá de Manzanillo, y ellos siempre, nosotros estábamos hablando sobre el problema que es del país. Cuando muere Trujillo, yo estaba en la Marina, pero ya después que uno vio un poco de libertad en el país, Despertaron. nosotros dijimos, las dictaduras no son favorables, buenas. pero bueno, y oíamos la historia de los pueblos
esos países donde estaban esos gobiernos dictatoriales, como en el caso de Guatemala, Nicaragua, Stroessner allá en Uruguay. Paraguay, Argentina, Brasil. Entonces nosotros teníamos ya una visión de lo que era un pueblo democrático. Entonces, una vez nosotros supimos que Montearache, que cuando se despidió del grupo, que yo no estaba ahí, pues yo estaba de vacaciones, vivía en la Francia Nueva de Villa Duarte, pero cuando Montearache se despidió de los compañeros en la jefatura de la Marina, donde estaba, él le dijo, yo me voy solo, yo voy a apoyar. Montearache dijo que iba para... Yo me voy solo a apoyar a los reverdes, porque de una vez nos calificaron de reverdes a los que estábamos en contra del golpe de Cabral. Sí. Entonces, Montearache salió de ahí, de la jefatura de la Marina, solo, y entonces un grupo al otro día se fue a acompañarlo. Yo ingresé a la Ciudad Nueva, viví en una Francia, crucé en una Ayolita, porque tuvimos un enfrentamiento con los militares de San Isidro. Crucé el lunes temprano y me integré al grupo y ahí estábamos ya todos juntos. ¿Era el 25? El 26, lunes 26. Lunes 26 crucé yo de aquel lado para este lado. Aprovecho este momento para invitarle a un café y también para preguntarle de esos días en los que Gracias, Kenia. ocurrió la Revolución de Abril. ¿Cuál fue el día más retador para usted? Mira, en la guerra uno no puede decir preferencia, pero desde el momento, mira, yo cruzo de aquel lado con mi pistola de reglamento porque yo conseguí un arma de fuego allá, pero tuve que dejarla de aquel lado. A las 9 o 10 de la mañana más o menos, yo me integro al grupo ahí en la Subito Manuel y nos anuncian que venían unas perreras. Las perreras eran la guagua que utilizaban la policía para meter los prisioneros y ahí paliarlos. Entonces, que vienen tantas perreras de la fortaleza de Zapa que estaba a donde está hoy. Ahí estaban los cacos blancos. Sí. Entonces nosotros nos enfrentamos y el pueblo, que fue el pueblo, hay que decir que el pueblo también fue el protagonista de este acontecimiento. Claro. Entonces ahí vinimos, nos enfrentamos, yo con mi pistola logré poner fuera de acción a varios. Eso fue un momento difícil. Terminada esa acción, yo conseguí... ¿Cuántos habían armados ahí del constitucionalista? Habíamos ¿Usted? Entre militares, constitucionalistas de diferentes ramas, de diferentes instituciones. Habíamos alrededor de 30 o 40 personas. ¿Tuvieron que liquidar? La gente, el pueblo. Nosotros rodeamos la Padre Villini con Santomé y la Noel, esa zona por ahí. Nosotros la rodeamos, los policías, y logramos conseguir la ametralladora Cristóbal, que era lo que tenían, el pistola. Entonces, terminada esa acción, nos avisan que vienen bajando los militares de transportación. Ahí en el cementerio se dio una batalla feroz. Sí. Y ahí conseguí un fusil FAL y solté la ametralladora Cristóbal, porque el fusil FAL era más potente. Wow. Entonces después... Automático. Ahí mismo, el mismo puente, en el puente Duarte, el 26, se dio una batalla campal contra los militares de San Isidro. Ahí estaba el coronel Lora Fernández, que era el jefe del ejército, quien dirigía. Ahí nosotros enfrentamos a los guardias de San Isidro y luego, entonces el 27 fue la batalla del triunfo. Martes 27. Ahí se selló el triunfo de los constitucionalistas sobre los golpistas. Sobre los golpistas, porque ellos salieron de bandada. ¿Qué pasó? Ellos venían con unos tanques y detrás de los tanques, regularmente la táctica de militares es que los soldados, la artillería va atrás de los tanques. Pero los tanques se fueron adelante y se distanciaron de los soldados. Ahí aprovecharon ustedes. Entonces nosotros aprovechamos, entre ellos con Molotov y teníamos bazooka, logramos inhabilitar los tanques. Entonces los soldados se quedaron desamparados. Desamparados, y ahí fue que nosotros lo aprovechamos. Una derrota contundente. Ahí hubo desde la 11. ¿Cuántas personas estima usted que murieron ahí de lado y lado? Se estima que había más de 300 guardias del lado de ellos, porque Camaño llamó a San Isidro para que vinieran a recoger los cadáveres, para darle la entrada. La oportunidad. Ellos no vinieron, entonces lo que hicieron fue que Camaño dio instrucciones de que lo subieran en un camión, lo llevaron al cementerio de la Máximo Gómez, hicieron una fosa común y ahí lo depositaron.
El 27. Después el día 15 19 de mayo, cuando fuimos a tomar Palacio, también eso fue un momento bastante difícil. Ahí murió Rafael Tomás Fernández Domínguez, murió Helio Capozzi del lado, porque eran 3 columnas que nosotros veíamos, una dirigida por Capozzi, una por Montearache y otra por Rafael Tomás Fernández Domínguez. Correcto. La guerra de abril de 1965, una guerra civil entre dominicanos, cuando ya está decidido que los constitucionalistas han triunfado, dice nuestro invitado Andrés Di Rocher, entonces al día siguiente se produce aquel hecho que dio un giro a la historia, la invasión norteamericana. Cuéntanos un poquito de Sí, esto. justamente, en vista de que tanto la CIA se da cuenta que nosotros derrotamos a San Isidro, a los adversarios, el propio embajador americano fue a San Isidro y él cuenta en su libro, está escrito en su libro, que él cuenta que cuando llegó allá encontró a los oficiales superiores, generales y militares temblorosos, llorosos y arrodillándose para que pidiendo la intervención americana, porque de lo contrario, el ardiz comunista, ya ellos decían que iba a triunfar el comunismo si nosotros seguíamos. ¿Cómo fue el enfrentamiento y cómo se comportaron los hombres rana frente al invasor? Bueno, en primer lugar, nosotros el miércoles 28 llegaron los americanos, nosotros nos mantuvimos en la expectativa. Luego, el viernes 30 de abril, tomamos la fortaleza Osama. Ahí había muchísimas armas, cogimos armas. El pueblo entró y cogimos, ahí había más de 2.000 armas de fuego de diferentes calibres. El pueblo se armó. Entonces, nosotros estuvimos hasta sin enfrentar a los americanos, hasta, bueno, cuando íbamos a tomar el Palacio de la Presidencia, los americanos ya tenían trincheras en la México con 30 de marzo. Ellos, inclusive, dispararon, ellos fue que mataron, yo me digo en mi libro, ellos mataron. Presente el libro para que ellos le dispararon al grupo que iba con Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ellos le dispararon al grupo. Y ya Fernández Domínguez se había integrado. Rafael Tomás llega el sábado 14. El día 15 va allá al Copelo, que estaba Camaño ya como presidente constitucional. El Hotel Copelo es en la Avenida Mella, en el Conde. En el Conde. Entonces, Rafael Tomás llegó con la euforia de pelear, que él quería participar. Él había sido el ideólogo de ese. Exactamente, él fue el ideólogo del movimiento, porque comenzó como lo que se llama un movimiento cívico-militar, sí, entre militares y civiles. Después pasó a guerra civil entre militares y civiles, y luego guerra patria con el enfrentamiento 15 y 16 de julio contra los americanos. Entonces, a partir de que cae Fernández Domínguez, 19 de mayo, entonces hubo una pausa, hubo negociaciones. Entonces, el 14 de junio del 65, entonces los grupos de izquierda se movilizaban, me refiero al 14 de junio, conmemoraba su fecha en esa época, y hubo una movilización general en Ciudad Nueva, porque el cordón de seguridad dividió la revolución en 2 partes, la parte norte y la parte sur. Nosotros estábamos en la parte sur, entonces el movimiento 14 de junio hizo una movilización, un mitin ese día, y los americanos comenzaron como a perspectiva. El día 15 entonces hubo los enfrentamientos que los americanos tomaron la decisión de tomar a Ciudad Nueva. Ya. Y ellos comenzaron a disparar morteros desde la Parque Riquillo, inclusive los aires acondicionados del edificio Copelo, lo destruyeron ellos con morteros. Una lucha bastante desigual. Pero el pueblo resistió. Resistió, entonces, inclusive, yo siempre digo que nosotros nos salvaron 5 santos. 5 santos. 5 santos, porque la zona donde más se peleó, donde fue más aguerrida la situación fue Santa Bárbara, perdón, San Carlos, San Miguel, San Lázaro, y toda esa zona. Casualmente, ¿no? Casualmente. Que yo a veces comparo que nosotros tuvimos la suerte que no tuvieron los aborígenes. Sí. Porque hay una no, a ellos no le ayudó mucho la vida. Bueno.
Dice, usted no sabe cuánto gusto nos da conversar sí, con un usted honor. sobre este trozo de la historia y además tan importante. Lamentablemente el tiempo, el implacable Sí, en es televisión lamentable, sí. es bastante breve. Y hoy es viernes, los viernes son... de fiesta. Sí, sí, De sí, Maribel. Maribel Pero Contreras nosotros tiene nos su sentimos espacio. bastante agradables. Pero Es lamentable que no podamos hablar de lo que pasó también en Matún, porque Matún fue sí, otro se nos queda el episodio. Matún, lo vamos a invitar más adelante sobre eso, Sí. quizá para la fecha. Sí, porque hay muchas fábulas, don Germán. Aquí hay un grupo de fabulistas que andan por ahí hablando de la Revolución de Abril, sin haber participado. Sin haber tirado un tiro. Exactamente. Sí, Entonces, sí. ayer me encuentro yo en los actos, un tipo vestido de militar, con unos quepos rameados. Me digo, che, yo fui de los guardaespaldas de Montearache. ¿Y usted Yo que lo estaba ahí? digo. ¿Viste? ¿Cómo Pero te yo no lo llamas? vi. Fulano de tal, que yo estuve en la Marina, digo, pero yo no te conozco. Yo no te conocí. Porque Bueno, falso. usted tenía 23 años para entonces. 23 años. 23, o sea, Pero a mi edad- que tiene 83, usted está duro. Pero a mi edad, perdón, estoy viviendo la tercera juventud. Así mismo. Bueno, finalmente, en una frase, porque ya estamos... ¿Se arrepiente usted de haber expuesto Jamás. su vida allí, de haber Jamás. luchado? No me arrepiento porque producto de la Revolución de Abril, hoy tenemos por lo menos, aunque imperfecta, una democracia. Podemos hablar. Aquí ahora mismo están funcionando los tres poderes del Estado, Ujú. que Claro. durante muchos Separación. años no funcionaban. Y eso es uno de los objetivos de Eso usted. es uno de los logros Bueno. que yo creo, que el país por lo menos tiene democracia, tiene la lucha en armas casada con los enemigos de la... ¿Cómo Y yo no? quería mandarle un mensaje a Amnistía Internacional. No, ¿cómo no? Tres países que son los que se beneficiaron. Por ejemplo, Francia. Francia, señores, usted no lo oye mencionar en nada en este proceso. Bueno, ese es un tema, es un tema. Sin embargo, Francia tiene 552 mil kilómetros Sí, cuadrados sí, y sí. 68 Bueno. millones de habitantes. Sí. ¿Por qué no se llevan un poco Sí. de esos haitianos? Ah, bueno, ahí Y está. a mi tía también se André- lleva un poco de los haitianos. Muy bien, bueno, Nos Andrés, dejan en paz a nosotros. es un temazo. Andrés Durocher, combatiente de la Revolución de Abril de 1965, uno de los míticos hombres rana que acompañaron a Montearache, que asaltaron el palacio, unos hombres que se sacrificó y que arriesgó su vida por este país, por la democracia, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Andrés. Nosotros vamos a la pausa porque Maribel tiene un banquete hoy. No se pierdan su intervención después de esta pausa. Gracias. Don Andrés, muchas gracias.